Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los portavoces que han participado de forma importante y de forma activa en esta ley, que nosotros pensábamos que iba a ser una ley clave para Aragón, pero que de alguna manera estamos con una cierta sensación agridulce. Agradecer a la señora Luquín, al señor Briz, agradecer también al señor Martínez, al señor Sierra, agradecer también al señor Oliván, agradecer también a la señora Leticia Soria, que nos consta que ha intentado en todo momento engrasar esa ley y hacer que todo el mundo tendiéramos hacia intentar sacar esa ley por unanimidad. Señora Soria, también felicidades. Naturalmente, agradecer también a la letrada, a Olga Raiz, que de alguna manera también ha intentado coordinar esa ley lo mejor posible. Miren, nosotros, el Partido Aragonés, desde el minuto uno hemos tenido claro la importancia del colectivo de los autónomos, no solo con palabras, sino también con hechos. Hemos traído un gran número de iniciativas en las diferentes comisiones, en los diferentes plenos, pues porque entendemos que el colectivo de los autónomos en Aragón, esos 105.000 autónomos que existen en Aragón, son parte importante, parte vital para la fijación y la creación de empleo. Nosotros en nuestro discurso lo hemos dicho siempre, claro, era necesaria una ley, ya que los presupuestos no contaban con partidas importantes, no solo al colectivo de los autónomos, sino a aquellos colectivos que defienden a los autónomos, como el sector del comercio, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes sectores vilipendiados con partidas que bajaban casi el 70% en ese sentido, en unos presupuestos potentes. Y luego también pedíamos en esa ley y en esas acciones propias del Gobierno de Aragón acciones potentes que los autónomos pudieran palpar en la calle y que dijeran: pues sí, el Gobierno de Aragón ha apostado de forma importante por nosotros. Eso en estos momentos el colectivo de los autónomos, no solo las asociaciones que les representan, sino en la calle, no lo palpan. Y en ese sentido, por eso nosotros nos vamos a abstener en esta ley. Y nos vamos a abstener porque nos quedamos con una sensación agridulce. Y una sensación agridulce porque desde el minuto uno el Partido Aragonés, y me consta que todos los grupos políticos creo que también, el Partido Aragonés tenía una fiel vocación de que la ley saliera por unanimidad. Por dos motivos. En primer lugar, porque creíamos que era justo y necesaria esa ley en favor de un colectivo clave para Aragón. Y en segundo lugar, porque también observábamos una unanimidad de los colectivos más representativos de los autónomos en Aragón, incluso a nivel nacional. ¿Cuál ha sido el problema? Que a medida que avanzábamos en esa ley, hemos visto que la ley de alguna manera costaba engranar una ley que a todo el mundo era de alguna manera de forma importante. Y en segundo lugar, hemos visto también cómo esa unanimidad de los sectores más representativos del colectivo de los autónomos se veía en cierta medida truncada. Y vuelvo a decir, sensación agridulce al ver cómo una ley en la que todos estábamos de acuerdo, en la que todos poníamos una predisposición clara para que saliera adelante, al final se veía truncada. Y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Nosotros hemos presentado, el Partido Aragonés, enmiendas de forma importantes. En primer lugar, para que la ley no fuera solo papel mojado, sino que contara de aquí en adelante con medidas potentes y con medidas de financiación importantes en favor del colectivo de los autónomos. Para que contaran con medidas importantes también en no solo pensar en los nuevos autónomos, sino en aquellos autónomos que ya están creando empleo. Y también medidas importantes, por ejemplo, en donde se miraran los autónomos que viven en las ciudades, pero también en los autónomos que de alguna manera se implantan en el medio rural y que fijan población y crean empleo. Por tanto, señorías, en un acto de coherencia, una vez más, y en un acto de importancia vital que el Partido Aragonés tiene con la sociedad y también con los autónomos de Aragón, no gustándonos nada la ley, nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener porque no nos gusta, no tiene medidas importantes, no cuenta con unanimidad de los grupos políticos, no cuenta con la unanimidad de los colectivos de los autónomos, pero para que el sector de los autónomos tenga por lo menos alguna ley, nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias.